Bueno, como bien sabéis, hoy hemos celebrado la última sesión del año de la Junta de Gobierno. De todas formas, yo creo que a lo que tenemos que dedicar esta rueda de prensa es a hacer un balance del año y, en todo caso, plantear las expectativas y la ilusión con la que comenzamos el año nuevo. Y, por tanto, le traslado al gabinete de prensa que, en el caso de que consideren que algo de la Junta de Gobierno había que destacar, pues que os lo manden en una breve nota. Porque, sinceramente, bueno, como bien sabéis, la última Junta de Gobierno es una Junta de Gobierno básicamente administrativa, que se dedica un poco a cerrar el ejercicio económico desde el punto de vista de... Si yo creo que por algo, pues desgraciadamente, tenemos que caracterizar el año que ha acabado, es por haber sido un año durísimo, un año que ha segado muchas vidas, en muchos casos vidas de gente a la que conocíamos, de la que en muchos casos no hemos ni siquiera podido asistir a su velatorio o a su entierro, igual que sabemos de mucha gente cercana y no tan cercana que ha sufrido las consecuencias en su propio cuerpo de la pandemia sanitaria o que la ha sufrido en su entorno más cercano y familiar. Y, por lo tanto, vayan mis primeras palabras de recuerdo a todos aquellos que ya no están con nosotros, aquellos que ya no pueden construir el presente ni el futuro de la ciudad de Badajoz, de nuestra tierra Extremadura y de España en su conjunto. Es verdad que empezamos el año 2020 de forma radicalmente diferente. Empezamos con unas primeras noticias que creo que eran francamente positivas. Veíamos como proyectos que llevaban tiempo bloqueados se nos desbloqueaban y empezaban a plasmarse como una realidad. Pues recuerdo efectivamente pues esos primeros inicios de la piscina de la margen derecha o aquellas noticias que nos trasladaban de que la ciudad había crecido de forma exponencial en el número de turistas que la visitaban, o ver cómo nuestro carnaval pues batía cifras récord, por ejemplo en su desfile de las comparsas, grupos menores y artefactos. Empezamos el año con una ilusión que desgraciadamente para todo el mundo, para evidentemente todo nuestro país, nuestra región y la propia ciudad, se vio truncado por la llegada de un virus y por el sufrimiento de una pandemia. En primer lugar, quiero trasladar que, a pesar de, sin duda, que esa pandemia, que ese virus haya sido el desgraciado protagonista de todo el año, el que lo absorbe todo, pues creo que también debemos trasladar cuestiones positivas. Y es que creo que la ciudad ha demostrado en su conjunto comportarse de forma ejemplar en momentos difíciles. Lo ha sido la ciudad en su conjunto, mostrando solidaridad con quienes peor lo estaban pasando, con ver cómo se podía arrimar el hombro y echar una mano. Todavía recuerdo pues la multitud de llamadas de gente que planteaba pues el hacer mascarillas, el hacer mascarillas de aquellas de acetato que protegían a la gente, cómo se presentaban voluntarios por si hacía falta echar una mano a los más mayores que no podían salir de casa, empresas que llamaban pues por si necesitábamos vehículos, en definitiva. La ciudad sacó lo mejor de sí mismo en el peor momento, que fue la solidaridad y la generosidad, cosa que también ya se demostró que no era nuevo en la desgraciada riada del año 97, que también pues, tuve la desgraciada experiencia de tener que vivir como concejal del ayuntamiento, donde la ciudad, ante lo peor, sacó lo mejor, y en este caso sacó a su gente. Y también creo sinceramente, y lo digo, que el comportamiento del ayuntamiento, de todos los concejales con responsabilidades, de todos los trabajadores municipales, ha sido un comportamiento ejemplar en momentos difíciles, donde todo el mundo estuvo dispuesto a arrimar el hombro y a colaborar. Hubo que tomar medidas de forma inmediata, porque en primer momento lo que nos llegó fue una crisis que no sabíamos cómo afrontar, era nueva, y creo que el ayuntamiento se comportó de forma eficaz y además anticipándose en muchos casos a medidas que después, para satisfacción, pues fueron replicadas en otros puntos de Extremadura y de España.
Creo que al equipo de gobierno no nos titubeó la mano cuando tuvimos que ser los primeros que, recuerdo, que cerrábamos mercadillos, que tomamos medidas como para marcar un límite en la distancia en la que uno podía utilizar a su mascota para salir de casa. ¿Os acordáis con aquella polémica que ahora ya pues lo vemos con mucha distancia? Cambiamos los horarios de recogida de la basura para facilitar que la gente pues no tuviera que salir en determinados momentos, especialmente los más vulnerables o los que peor lo podían pasar. Tomamos la decisión de desinfectar todas las semanas todos los centros de mayores, ya fueran públicos o fueran privados, sus entornos. Creo que hicimos un despliegue espectacular y hay que felicitar a todos y cada uno de los trabajadores de limpieza que han estado al pie del cañón todos los días. Pero recuerdo con especial emoción aquel 25 de abril, si no recuerdo mal, que iba a haber una desescalada, que iba a haber una reapertura de espacios donde tuvimos en la calle 34 vehículos, 60 personas, estuvimos desinfectando toda la ciudad y todas sus pedanías. Creo sinceramente, de verdad, que tomamos medidas ejemplares para momentos de crisis. Algunas novedosas, creo que fuimos la primera ciudad que repartió mascarillas para los niños a través de la farmacia y de la tarjeta sanitaria, porque en aquel momento no había provisión de mascarillas para los más pequeños. Intentamos, evidentemente, estar a la altura de las medidas necesarias que había que tomar para combatir los primeros momentos de la crisis. Y además lo hicimos con una absoluta lealtad y colaboración con el resto de administraciones. Intentamos olvidar casi nuestra opinión en aquellos que pensamos que era mejorable o que se estaba haciendo mal. Y en todo caso lo transmitimos por otros cauces. Pero entendíamos que nuestros vecinos nos pedían que lo que transmitiéramos fueran certezas, seguridades. Y creo sinceramente que nos hemos comportado con una absoluta y exquisita lealtad institucional en todo este proceso. Alguna polémica siempre hubo, pero sobre todo pensando en los más vulnerables. Y recuerdo porque tuvimos alguna polémica al principio del reparto de los alimentos de las becas comedor y de las familias que más los necesitaban, donde nuestro empeño era llegar cuanto antes a la gente y llegar a de verdad quien lo necesitara. Pero enseguida obviamos la polémica y volvimos a un absoluto esfuerzo de colaboración institucional, donde además, creo, repito, la solidaridad, el voluntariado, el esfuerzo de la gente es la característica principal con la que me quiero quedar. Pero una vez que pasaron los primeros momentos de crisis sanitaria, donde todos íbamos viendo qué medidas tomamos para ayudar a que la pandemia en esa primera ola no se propagara, y creo que la ciudad, repito, creo que lo hizo bien y lo hizo con eficacia, y tengo que felicitar a todos y cada uno de mis compañeros con responsabilidades de gobierno, pues necesitamos empezar a colaborar en que la ciudad fuera recuperando tanto la actividad que necesitaba como aquella que contribuyera a ir paliando el segundo efecto de la pandemia. El primero era un efecto sanitario, de salud, y el segundo era un efecto a la economía, y que evidentemente había que trabajar con ello. Y creo que también nos comportamos de forma ejemplar, por ejemplo, dotando de contenido a toda esa etapa de confinamiento que nuestros vecinos tuvieron que sufrir. Creo que se volcaron todos los trabajadores municipales en algo que era novedoso, que era, por un lado, dar los servicios que se pudieran a través de la administración electrónica o a través de la distancia, y, por otro lado, llenar de contenido esos espacios que necesitaban nuestros vecinos. Llenamos las redes de actividades para los más pequeños, llenamos las redes de actividades para hacer deporte, seguimos personalmente a cada una de las 2.000 personas mayores que estaban apuntados al programa de atención al mayor, la actividad deportiva, le hicimos un seguimiento. Quiero recordarles, porque hay multitud de medidas que tampoco les voy a aburrir haciendo, porque las conocen y han sido ustedes fedatarios de ellas a lo largo del tiempo, pero creamos aquel teléfono de atención para los servicios sociales, de atención psicológica para la ayuda que podían necesitar. Tuvimos, por lo tanto, teléfonos 900 ayudando a la gente. Y no solo es que dotamos de contenido, yo recuerdo incluso pues todas las actividades de carnaval que tuvimos en las redes, de cultura, la Semana Santa. Bueno, en definitiva, intentamos que esos meses que eran muy duros pues estuvieran llenos de contenido para nuestra gente, que me parecía muy importante.
Después sabíamos que había gente que se podía quedar atrás o que lo iba a pasar peor, que son los más vulnerables. Por eso nos volcamos en el reparto de alimentos, por eso creamos un servicio también de catering en domicilio para nuestras personas mayores, que pudieran ser las que en más debilidad podían estar, porque además la ayuda que podían recibir de familiares pues quedaba muy reducido debido a que efectivamente había pánico al contagio, y por tanto creamos el servicio de catering para las personas mayores, el reparto de la comida para los niños en edad escolar más vulnerables. Yo creo que sinceramente que en el ámbito de lo social nos volcamos con la ciudad. Fuimos los primeros en aportar ese 1.800.000 euros de forma automática para ayuda a las familias, a los más necesitados, y además con un modelo de concertación que creo que ha sido novedoso y que hay que felicitar al responsable, que era semanalmente reunirse con todos los colectivos que trabajaban en el ámbito de las personas más vulnerables. Colaboramos en la implantación del albergue que hubo que montar en el Polideportivo de Las Palmeras, pero es que eran semanales las reuniones con Cáritas, bancos de alimentos, con los comedores, eran semanales nuestras llamadas a los centros de mayores, que bien veíamos que en el resto de España habían sido los puntos más débiles, donde cuando había entrado el bicho devastaba a la población a la que más queríamos, que eran nuestros mayores. Y constantemente hemos tenido un procedimiento de atención. Pero paralelamente sabíamos que a la ciudad había que ayudarla económicamente. Por eso tomamos inmediatamente una medida drástica que afectaba a la economía municipal, pero que nuestra situación de solvencia nos lo permitía, y era lanzar los impuestos al final de año. No podíamos por ley quitarlo. Bueno, excepto veladores y mercadillos, que sí se lo podíamos quitar, y se lo quitamos en toda la etapa que hubo de confinamiento. Nosotros sí aplicamos aquella máxima de actividad cero, impuesto cero. No podían poner los veladores, no se les cobraba. No podían poner mercadillos, no se les cobraba. Y al resto de los ciudadanos, con la esperanza de que a final de año, porque en aquellos momentos la información que teníamos es que posiblemente para final de año se hubiera vencido la pandemia, por los impuestos para final de año. Pero paralelamente revisamos todos los presupuestos municipales que teníamos preparados en enero y febrero para poderlos aprobar en agosto, de tal forma que pudiéramos crear una bolsa de 3 millones para ayudar a los autónomos y las pymes. Modelo del que me siento profundamente orgulloso. La primera vez en la historia que esta ciudad da ayudas directas a autónomos y a pymes, y que sin experiencia en esta materia, más del 60% de los expedientes a día de hoy ya estén en menos de un mes, ya estén reconocidos y en la mayoría de los casos pagados, sinceramente es un ejemplo. Hay otras administraciones que todavía llevan hace 6 meses para conceder y pagar algunas de las ayudas que sacaron. Nosotros en un solo mes, el 60% de los expedientes, de esos 2.000 expedientes que se han presentado, pues más de 1.200 están ya resueltos y ya están pagados. Y creo sinceramente que hay que felicitar a la asistencia técnica, a los trabajadores que se han volcado en un esfuerzo que me parece singular. Pero es que paralelamente a las ayudas, no solo las sociales, las ayudas económicas, la traslación de impuestos, teníamos claro que el Ayuntamiento tenía que aportar actividad económica, y la ciudad no ha parado. La ciudad, amén de continuar con las obras que tenía en marcha, que se reactivaron y por lo tanto han vuelto a generar empleo y actividad económica, les quiero decir, en estos meses se han licitado más de 31 millones de euros. Y estoy seguro que muchos miles de puestos de trabajo ven esperanza con esos 31 millones de euros que el Ayuntamiento ha licitado. Las obras de la Galera, hemos estado, las obras a Cabo Santa Catalina, las plataformas únicas, el repaso que se ha hecho a parques, juegos infantiles, soterramiento de contenedores. Bueno, tampoco quiero aburrirle, pero evidentemente la ciudad ha seguido avanzando y ha seguido retomando actividad, y yo creo que además eso nos permite ahora con músculo mirar el futuro con mucha esperanza. O con temas novedosos, ahora que estamos aquí en el casco antiguo, en el entorno patrimonial, con la novedosa contratación del sistema de mantenimiento de fortificaciones, que tan visual es y que tanta gente lo está apreciando. Es decir, la actividad desde el punto de vista de la generación de obra y de actividad en la ciudad ha continuado. O incluso impulsando sectores. Al comercio, pues se le ha ayudado. Es que recuerdo que les ayudamos creando un sello que pudiera garantizar la seguridad, que lo utilizó quien quiso. O
adquiriendo máquinas de ozono que se les dieron a las asociaciones de comerciantes para que pudieran desinfectar y poner una etiqueta de local desinfectado por ozono. Pero es que se les ha hecho no solo el mercado de Navidad, el mercado en el pasaje, actividades de pintura, el Badajoz Pinta, es decir, se ha dinamizado la ciudad. O en el sector de la hostelería, creo que hemos sido de los más rápidos de España en la ampliación de veladores, de espacios, la última ordenanza que ha permitido que se pueda ejercer la actividad pues sin complicaciones. Y a mí me parece que son detalles que son francamente importantes, porque la hostelería es un sector que genera mucho empleo en la ciudad. Y a mí me parece que eran detalles que eran francamente importantes, ¿no? O yo creo que este año fue el año de mayor éxito del concurso de Saborea Badajoz con los concursos de desayuno. Quiere decir que la ciudad, a pesar de las circunstancias y gracias al impulso que hemos podido tener, tanto la actividad privada como el ayuntamiento, ha sido una ciudad con vida, en plena pandemia. Y me parece muy importante, ¿no? O avances, como yo creo que será un avance que va a generar un antes y un después en el casco antiguo, que es la creación de la unidad GIAPOL en la policía local. También se ha hecho este año. Esa unidad que nos ha permitido, por un lado, dotar de contenido potente a la subinspección de Montesinos, donde recuerdo que dividimos a la policía en 3 subinspecciones para evitar que si llegaba el contagio, el bicho entraba en la policía, que afectara a los cuerpos de unidad. Hoy en día tenemos policía en la central de Valdepasillas, en Montesinos y en el Rebellín. Es decir, creo que se han hecho elementos muy importantes en la organización. Pues GIAPOL, a pesar de que este año se ha tenido que dedicar, evidentemente, a otros cometidos diferentes para los que fue creado, pero por darles un dato, en actuaciones en materia contra la droga, se ha pasado del año anterior 330 a este año más de 1.350 actuaciones de la lucha contra el menudeo de drogas, etcétera, etcétera. Imagínense cuando esta unidad, en colaboración con la Policía Nacional, pueda estar en plenitud de facultades y destinándose para lo que ha sido creada. Y no que la mayoría de las funciones que se han tenido que desempeñar era, evidentemente, para el cumplimiento de todas las medidas sanitarias que se marcaban con la pandemia. Es decir, ha sido un año del cual yo creo que la ciudad ha demostrado que incluso en los peores momentos es capaz de tener vida y pulso. El ayuntamiento, creo sinceramente, que ha estado a la altura de las circunstancias, ha sido leal en la colaboración con las otras administraciones y ha estado más cercana que nunca de quien peor lo estaba pasando, a través de las políticas sociales y a través de las políticas de ayuda a nuestros autónomos y a nuestras pequeñas y medianas empresas. Pero no solo hay que evaluar este año con lo duro que ha sido, con las dificultades, sino que yo también me gustaría lanzar un mensaje de esperanza. Cuando ya empezamos a ver, y Dios quiera que sea así, la luz al final del túnel de la crisis sanitaria, yo quiero transmitir a los ciudadanos que el año 21 va a ser un año magnífico para la ciudad de Badajoz, porque se han puesto las bases para ello y porque esta ciudad, a pesar de estar viviendo nuestro país y Extremadura una crisis económica derivada de la pandemia, pues es una ciudad que, como había hecho los deberes, pues en este momento puede afrontar esta crisis en mejores condiciones que los demás. Lo empezamos con un acto que ayer tuvimos la oportunidad de firmar y que es fruto del acuerdo político conseguido por todos los miembros de la corporación. A pesar de que el equipo de gobierno no necesitaba el apoyo para aprobar la modificación presupuestaria de los famosos 20 millones del plan para reactivar la economía de la ciudad, entre todos quisimos trasladarle a la sociedad en general certeza y confianza. Ayer tuvimos la oportunidad de firmar el préstamo. Por lo tanto, ya tenemos a disposición de la ciudad 20 millones de euros que generarán inversión. Tenemos una segunda anualidad del presupuesto plurianual. Tenemos actuaciones que en este momento se están enfocando, nuevas subvenciones que se están pidiendo. En definitiva, esto unido a toda la actividad privada de gente que confía en el presente y en el futuro de la ciudad, repito, el año 21 va a ser un año magnífico y de esperanza para la ciudad. Creo que en este año se van a afrontar retos muy importantes, como seguir trabajando por nuestro casco antiguo y por nuestro patrimonio. Y en este año pues se va a trabajar desde el entorno del Palacio de Godoy, casi esos 2 millones de euros
que a través del 1,5% cultural se ha conseguido con la cofinanciación municipal para casi acabar el cinturón de las murallas de la propia Alcazaba. Creo que se va a trabajar, y en los 20 millones está la urbanización, en un salto más que cualitativo en el Campillo. Se van a instalar, que junto con el Giapol hará un antes y un después en la seguridad de nuestro casco antiguo, las cámaras de vigilancia que fueron autorizadas por el Tribunal Superior de Justicia. Creo que también hará un antes y un después en la vida del casco antiguo la nueva sede del Ayuntamiento, concentrando servicios administrativos de atención al público entre la calle Bravo Murillo y la calle San Juan. Creo que el comienzo de las obras de la transformación del antiguo convento de San Pedro de Alcántara en la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, tras también un acuerdo para que después su dotación mobiliaria e instalaciones interiores las haga la Diputación, porque compartimos ese consorcio. Creo que va a ser un polo cultural en el casco antiguo que va a cambiar el antes y el después, o esa gran obra del patrimonio de la ciudad a la que le hemos incorporado dinero adicional a través del préstamo, que va a ser una obra de en torno a 3 millones de euros, de ese corredor verde en la calle Stadium, que nos va a poder permitir disfrutar en la ciudad del mayor lienzo de muralla exento que se puede tener. Por lo tanto, si a esto lo unimos que seguiremos con la política de la plataforma única, que seguiremos con la política del soterramiento de contenedores, pues creo sin duda que va a haber un antes y un después en el casco antiguo. Si además la sociedad nos acompaña, hay promociones privadas de vivienda ya en el Campillo, hay un proyecto ya en ejecución y otro en diseño de 2 hoteles en el casco antiguo. Tenemos ahora uno en la Plaza de la Soledad, pero tenemos otro en la Plaza Alta, y hay otro que se podía plantear, estaba en su momento planteado en el antiguo convento de las Trinitarias. Pues evidentemente creo que a partir de este año el casco antiguo pues no tendrá la misma imagen que tenía hasta ahora. Y diseñando y trabajando pues en el grave problema que puede tener la residencia aquí, que es el aparcamiento, y pues los servicios están trabajando en analizar espacios para posible ampliación de espacios de parking, como podía estar tanto en el entorno del Campillo como en el entorno del Palacio de Godoy, con lo cual evidentemente creo que habrá un antes y un después. Yo creo que evidentemente en este año tenemos que seguir trabajando en darle soporte a las familias que peor lo están pasando, y tendremos también que hacer el esfuerzo de reforzar los servicios sociales, de volver a dotar de partida económica que permita seguir ayudando a quien más lo necesite, porque evidentemente son la prioridad número 1 de la ciudad, es que echar una mano a quien peor lo pueda estar pasando, y creo que en esa línea se va a trabajar. Creo que también tenemos este año que hacer un esfuerzo en trasladar para final de año los impuestos, y que los ciudadanos también tengan la posibilidad pues de los meses en los que pueda haber mayor situación de incertidumbre económica, pues no se vean atosigados por el pago de los impuestos, a los que hay que unir que este año ya se tomó la decisión, y hoy sale publicado en el Boletín Oficial de la provincia la exención definitiva de mercadillos y de veladores, ayudando a 2 sectores, como es en este caso el del comercio de mercadillos y el de los veladores, quitando las 2 únicas tasas económicas municipales que gravaban la actividad. Y por lo tanto, creo que también hay que seguir en ese ámbito. Incluso yo creo que nos tenemos que plantear, todavía no lo había comentado con el equipo de gobierno, pero yo creo que sabéis que este año todas las empresas que se instalen en la plataforma logística tendrán una exención de IBI durante una serie de años, pero yo creo que deberíamos ampliar un año más para permitir que no solo sean las que se instalen este año, sino también las que se instalen entre este año y el año que viene, para facilitar que otros grandes proyectos logísticos, que también creo que van a cambiar la imagen de la ciudad desde el punto de vista de su actividad económica, pues se les pueda facilitar, ¿no? En el casco antiguo se me olvidaba, digo que está aquí muy cerca, pero también creo que será una realidad en este año la nueva sede de la Fundación CB, las obras que también creo que ayudarán a transformar pues toda la realidad que tenemos. Imagínense, ya polos culturales en este casco los tenemos todos: Galera, Santa Catalina, la Fundación CB o el San Pedro de Alcántara. Le damos actividad administrativa con la nueva sede del Ayuntamiento y parece que llega también actividad económica como son los hoteles, con lo cual, bueno, yo creo que hay un antes y un después que tenemos que ver, y que me parece también muy importante. Le decía, amén de las ayudas sociales,
Por cierto, hoy en Junta de Gobierno creo que hemos aprobado la concesión de 22 nuevas tarifas sociales. Hay más de 1.600 familias que disfrutan en la ciudad de una tarifa social del agua. Una tarifa social que en el primer tramo a lo mejor estamos hablando de pagar a lo sumo, no recuerdo bien, pero creo que eran 3 euros al mes. El primer tramo de la tarifa social de agua. O sea, y la ciudad hace el esfuerzo de tener 1.600 familias, más de 1.600 familias con la tarifa social del agua, ¿no? Pues también este año, en la medida en la que lo permita, porque sabéis que para nosotros es una obsesión ayudar a las personas que están en desempleo a que puedan tener su incorporación al mercado laboral, pues desarrollaremos planes de formación para desempleados. Los planes de formación para desempleados han tenido un problema terrible este año. Es que ni se podían dar clases presenciales, ni se podía desarrollar la parte práctica en una empresa. Con lo cual, en toda España hemos estado absolutamente todo el mundo pues viendo cómo se diseñaba. Bueno, pues yo creo que vamos a arrancar este año también con un impulso donde un par de miles de desempleados en la ciudad puedan pasar por la formación, que me parece francamente importante. Y junto a esto, y junto con los 20 millones, pues evidentemente tenemos también un presupuesto plurianual que nos va a permitir pues destinar entre 2 y 3 millones de euros a obras de agua, pues continuar con las plataformas únicas o con la inversión en plazas como, si no recuerdo mal, Alferces, Conquistadores y alguna otra espacio en la ciudad. 5 millones que va a dedicar desde vías y obras entre asfaltado, acerado. Bueno, vamos a acometer la obra ya del Parque de la Viña, o en el ámbito deportivo. Yo creo que tanto está claro, en breve se va a adjudicar, cuando digo en breve, en próximos días, el campo del Seminario. Estamos hablando del futuro campo donde pueda jugar el Santa Teresa, que también colaborará al desarrollo de ese espacio en Suerte de Saavedra. Continuaremos con la piscina de la margen derecha. Esperemos contratar el proyecto para el polideportivo dedicado al ámbito de la gimnasia en la ciudad de Badajoz, o la nueva zona industrial de Balboa, o la adecuación y desdoblamiento ya definitivo de toda la avenida Manuel Saavedra Martínez, que va a cambiar radicalmente la margen derecha en ese espacio donde después va a ir el campo del Seminario, pues toda esa imagen. Esto, que además si lo unimos, por ejemplo, en el ámbito de la eficiencia energética, vamos a culminar con la transformación a LED de todo el alumbrado de los poblados, lo cual quiere decir que seremos una ciudad más que modelo. No habrá ninguna otra ciudad, ni mucho menos de nuestro tamaño, ni superior, que tenga el 100% no solo de la ciudad, sino de todos sus poblados en tecnología LED. Se plantea la incorporación de bicicletas eléctricas, de más autobuses eléctricos. Si ya somos la primera ciudad en porcentaje de Europa en autobuses eléctricos, pues que nos vamos a ir a cifrar como mínimo del 80%, y después entre eléctricos híbridos, pues casi toda la flota de transporte de la ciudad. O sea que a esta ciudad, en sostenibilidad y en eficiencia, muy poca gente le va a poder dar lecciones de ningún tipo, ¿no? Al cual, además, no hay que olvidar que en este momento en la ciudad se están tramitando proyectos de instalación de nuevas plantas fotovoltaicas, cuando yo en alguna intervención ya lo he dicho, somos de las pocas ciudades de España, no hablo de un pueblo pequeño, de las pocas ciudades de España que tiene en su término municipal instalada más potencia de energía renovable de la que consume en todos los centros de transformación de la ciudad, de lo que consume. Y que aunque no se puede trocear el sistema eléctrico, pero sí podemos decir que Badajoz sería técnicamente autosuficiente. Produce energía solar más de la que la propia ciudad necesita para consumir, y por lo tanto trabajamos para los demás. Si junto con toda esta actividad del ayuntamiento, que van a ser miles los puestos de trabajo que vamos a provocar que se generen a través de las actuaciones, los que vamos a sostener colaborando con el mercadillo, con los veladores, y seguiremos colaborando con el comercio, si lo unimos lo que desde otras administraciones se puede hacer en la ciudad, y que vemos ya por fin la luz al final del túnel de la Facultad de Medicina, de los siguientes tramos de la Ronda Sur, de las siguientes etapas de la plataforma, y a esto además le unimos la confianza que nos está demostrando la actividad privada en la ciudad. Es que no hay que olvidar que en este año en la ciudad
se va a construir la nueva sede central del segundo grupo más importante de España, aspirando a ser el primero en prevención de riesgos laborales. El otro día pusimos la primera piedra del grupo Previn, que solo en la ciudad tiene 300 puestos de trabajo, en torno a 1.500 en España, y ponen y hacen su sede social con una inversión de 10 millones de euros en la ciudad de Badajoz. Pero es que ya ha anunciado el grupo Quirón que va a construir su nuevo hospital privado con una inversión en torno a 50 millones de euros en la ciudad de Badajoz. No voy a ser yo quien comente, aunque muchos de ellos ya lo han hecho público, incluso sus propios promotores, los proyectos que hay en el ámbito logístico en la ciudad de Badajoz, que van a transformar el antes y el después de la ciudad de Badajoz. Es decir, creo que pocas ciudades pueden mirar en estos meses de profunda crisis económica el futuro con tanta esperanza como lo va a mirar la ciudad de Badajoz. Por un lado, porque su ayuntamiento, gracias a estar saneado, inyecta en la economía no solo ayuda a los más necesitados, sino también actividad económica, y porque en nosotros, en la ciudad, confían operadores privados, lo cual me parece profundamente importante. Les hice antes el ejemplo de estos tres, como he hecho referencia a los hoteles o a alguna empresa de telemarketing ubicada en la ciudad que tuve la posibilidad de visitar y que tiene pensado ampliar en 300 los puestos de trabajo que en su horizonte estaba planteado. Es decir, la ciudad tiene futuro, la ciudad tiene esperanza, y yo creo que el año 21 es un año que, a pesar de que todavía estamos todos marcados, zaheridos por una crisis que se nos está llevando a una parte de la sociedad que es la que más queremos, pues se la está llevando por delante.